Nos Sí. estamos viendo perfectamente, sí. Ok, bueno, pues es un gusto de verdad. Ya estaba saludando a todos y a todas las que poco a poco se van uniendo. Vamos a darles estas pausas de tiempo para que ya lo vayan haciendo, pero es un gusto para mí pues que me acompañes esta noche aquí con psicoterapia especializada y también pues el honor de que podamos hablar de este tema tan valioso para todas y todas. Les estaba comentando, pues todos saben, o algunos, que soy psicóloga clínica y pues que tú también estás dedicado a todo lo que es el apoyo del bienestar emocional. Así que nos gustaría un poco que te presentes, Eduard. Cuéntanos un poquito de ti. Sí, mira, bueno, me da mucho gusto compartir contigo este espacio, en primer lugar. Gracias, igualmente. Y saludo a todas las personas que están por ahí viéndome, Claro que sí. viéndonos. Pues Ajá. básicamente mi formación como terapeuta es en biodescodificación, Uh-huh. ¿de acuerdo? Entonces, la biodescodificación es este acompañamiento terapéutico que se basa en que detrás de todo síntoma siempre hay una situación de dolor que uno vive en el pasado, que por circunstancias uno no ha integrado, básicamente porque no tenemos las herramientas, y esa Uh-huh. situación queda almacenada en el inconsciente, dando pie o siendo el fermento, el combustible de este programa que nosotros llamamos habitualmente la enfermedad. La Uh-huh. enfermedad desde la biodescodificación no es otra cosa que una situación del cuerpo de tratar de adaptarse, es como una solución para tratarse de adaptar a una situación de conflicto. Uh-huh. Es una Perfecto. respuesta. Siempre hay un para qué. Un ¿Para para- qué dejo de ver? ¿Para qué me deja de funcionar el páncreas? Siempre hay una razón y esta razón tiene que ver con el conflicto que está viviendo en ese momento la persona. Exactamente, perfecto. Yo creo, Eduard, que vamos un poco dejándole claro a las personas que van ingresando también de que entonces la biodescodificación tiene sus fundamentos mucho en el componente biológico, pero también emocional, ¿verdad? Exactamente, cuando una persona vive un estrés, Uh-huh. una persona pierde un hijo, una persona pierde un trabajo, una persona eh, vive una situación de separación, una persona vive un desarraigo, todas estas situaciones tienen una traducción en la lectura inconsciente que va ligada a la fisiología. Entonces, Uh-huh. el inconsciente humano ligado a las memorias que el organismo ha ido almacenando a lo largo de la evolución, eso hace que el cuerpo dé una respuesta específica a esa situación en particular. Ok. Está conectado la percepción, ¿sí? Tú estás viviendo que estás perdiendo tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, una persona que pierde el trabajo lo puede vivir de varias maneras. Eso Uh-huh. dependerá de las memorias que trae consigo. Por ejemplo, si una persona trae memorias de hambruna, porque sus abuelos vivieron el tiempo de la revolución o una guerra y vivieron hambre, la Uh-huh. manera como puede vivir esa pérdida de trabajo puede resonar con situaciones de hambruna que se reflejarán en una patología en el hígado, por ejemplo. Wow, Mientras mira. que, mientras que otra persona que vive de una manera más masculina, más de conquista, lo que llamamos territorial, ¿no? De defender lo que uno tiene. Cuando una persona vive desde esa óptica, puede hacer una patología de corazón, ¿no? Una pérdida de territorio. Wow. Mira, qué Entonces, claro, profundo. Uh-huh. entonces cada persona traemos unas memorias que vienen de muy atrás, del linaje, de nuestra infancia, de nuestra gestación, y el almacenar estas memorias nos hace susceptibles a ciertas situaciones y a ciertas respuestas. Dos Uh-huh. personas viviendo la misma situación, uno responderá de una manera y otro de otra. Perfecto. Ok. Eduardo, es importante para nosotros mismos y para quienes nos están escuchando y luego van a seguir seguramente pudiendo ver este vídeo, las diferencias fundamentales. Eres un terapeuta en biodescodificación, yo en psicología clínica, y creo que lo platicábamos antes de hacer este live, que definitivamente estaba siendo muy solicitado por mis pacientes, supongo también un poco por tus pacientes, y es la psicología nos permite también un estudio de los trastornos mentales.
los estados un poco, volvemos un poquito a los estados de conciencia, y la biodescodificación nos permite conectar más desde lo biológico y lo emocional. Incluso la psicología pues está un poco más dentro del margen de la patología, a veces se patologiza un poquito pues la personalidad o lo que llamamos estas depresiones, está la parte médica que también entra muchas veces a mediar, la parte farmacológica. Entonces vamos viendo un poco la diferencia y sin embargo, como lo platicábamos, son dos terapias complementarias, ¿no? Muchos de los que están ahí se pudieran preguntar cómo. En este caso, desde tu postura, ¿cómo le podemos ayudar a un paciente también para que si está viviendo una situación de estrés, que es lo que precisamente vamos a empezar a tratar de describir un poco hoy, de ansiedad, de angustia, puede ayudarle esta terapia de biodescodificación de la mano también con la terapia psicológica? ¿Cómo sería desde tu perspectiva esta ayuda para estas personas que pasan esta situación, Eduardo? Claro. Bien, creo que en cualquier terapia hay un punto que es muy importante que hay que entender, y es que básicamente nosotros lo que vivimos a lo largo de nuestras vidas es una repetición de algo que ya vivimos cada uno de nosotros cuando éramos chiquitos. Uh-huh. Eso es lo primero que hay que comprender, que todos nosotros traemos un bagaje de heridas, una cantidad de situaciones del pasado que sucedieron cuando nosotros teníamos de 0 a 7 años. Ese primer periodo donde el niño de alguna manera está absorbiendo todas las situaciones. Al principio es la relación con mamá, ¿no? El niño vibra todo lo que está experimentando mamá, lo vibra y lo graba. Exacto. Después es la relación con el entorno inmediato, luego a la escuela, etc. Todo lo que sucede a nivel traumático los 7 primeros años construye un modelo de relación que luego se irá repitiendo a lo largo de toda nuestra vida. De modo que situaciones que suceden en la edad adulta, en la relación de pareja, en la relación con el jefe, en la relación con el dinero, con la salud, etcétera, etcétera, todo eso ya se ha construido antes y no es más que una repetición. Entonces, esa parte me parece muy importante para luego poder entender qué está pasando en la vida de la persona, que cuando miramos la infancia, y ahí tengo que publicitar un poquito mi libro, escribí Sí, claro. del vínculo, Sí. ¿no? El vínculo en este libro yo puse toda esta información que encontré a raíz de ver que en las personas, en los pacientes, se dan ciertas situaciones en la pareja, con el trabajo, con la salud, que responden a un modelo que ya se grabó al principio. Y Uh-huh. simplemente viendo qué vivió la persona los 7 primeros años, haciendo un esbozo de largo con sus papás y sus hermanos, ahí yo ya puedo ver cuál fue el programa que la persona grabó. Y incluso Wow. las creencias. Uh-huh. Entonces, lo demás es todo una repetición. Es una repetición. Sí. Entonces, por lo tanto, conocer, el primer paso, siempre digo, es tomar conciencia, conocer qué es lo que la persona vivió, Uh-huh. ¿sí? Y cómo este patrón se está repitiendo a lo largo de toda la vida. Entonces, cuando la persona se da cuenta de cómo funciona este patrón, entonces empieza a desprogramarlo. Pero no lo puedes desprogramar si no lo conoces. Entonces, el trabajo del Exactamente. terapeuta es acompañar a que el paciente haga conciencia de cuál es este programa. Uh-huh. Excelente. Y qué valioso esto que estás diciendo, Edward, porque ahí hay un cruce muy interesante con la psicología cuando hablas del pasado, de las historias que se repiten, porque nosotros trabajamos este concepto de esquemas cognitivos mentales, que los aprendemos precisamente desde la memoria gestacional, que era la que mencionas de los 0, y es la que vamos aprendiendo por imitación de papá y mamá, cómo se relacionaban, cómo me trataban, qué traumas hubieron. Incluso ustedes también trabajan muchísimo el principio de la teoría o las bases de las heridas de la infancia, ¿no? Y con base a estas heridas también se trabaja mucho estos patrones que luego repetimos de adultos, como comentas tú, en el área afectiva, en el área laboral, económica, en la salud física, porque vienen de atrás y no se ha sanado. Incluso me parece muy valioso porque
lo que se llamaría a lo mejor constelación familiar, que tiene que ver con el pasado y los ancestros, ustedes también la abordan mirando qué traigo yo de este árbol genealógico que inconsciente o consciente, quizás no consciente, estoy repitiendo o estoy heredando este patrón de enfermedad o de emoción, ¿verdad? Entonces, qué interesante que se pudiese conjugar esta parte cognitiva de procesos mentales, de toma de conciencia, como decías, hacerlo consciente y posterior, digamos lo que mucha gente está llamando ahora, descodificar o desprogramar. Sería interesante también que nos des unas puntadas acerca de cómo está esta desprogramación, Eduard, cómo si estoy en una crisis o estoy angustiado por mi proyecto de vida o estoy un poco sin rumbo en cualquier situación que esté viviendo, cómo yo empiezo a desprogramar estos patrones que no me están dejando sentirme pleno y feliz, por ejemplo. Claro, muy bien. Mira, respecto a eso, se trabaja de manera muy distinta dependiendo de cuál es el síntoma, porque no es lo mismo un tema de soledad que un tema de ansiedad o que un tema de depresión, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el tema de soledad. Claro, la persona puede pasar por episodios de soledad, ¿no? Cambia de lugar, se va a vivir a otro lugar, ahí no encuentra la manera de relacionarse, ha dejado a todos sus amigos y familiares en otra ciudad. Hay momentos específicos de la vida de una persona que puede pasar por un momento de soledad. Este momento la persona lo va a resolver conociendo gente a través del tiempo, etc. Hay, sin embargo, personas que tienen un patrón de soledad que construyeron en la infancia, como decíamos antes. Ese patrón de soledad puede ser debido a una herida de abandono, por ejemplo. Mamá, cuando él nació, estaba enferma, o algo que está muy de moda hoy en día es llevar a los niños al kinder cuando apenas tienen 2 o 3 semanas de vida. Eso para mí es un crimen porque genera Total. una condición de herida, de abandono en el niño. El niño Sí. necesita mamá, el niño energéticamente y emocionalmente está totalmente vinculado a mamá y necesita, para desarrollarse bien. Fíjate que los animales, los mamíferos superiores, pasan unos varios días junto con la madre. Entonces el ser humano, que es más desarrollado, mínimo necesitaría 3 años de vida pegadito a mamá. El Claro. hecho de que el hecho de que se produzca una herida de abandono en la infancia, ya sea porque mamá tuvo que trabajar, mamá estaba enferma, mamá es irresponsable, mamá murió, cualquiera de estas situaciones graba en el bebé una herida de abandono. Esta herida de abandono lo va a conducir a comportarse en sus relaciones de pareja de manera dependiente y grabará una inseguridad en la personalidad del individuo. Esto no es fácil de trabajar, no se trabaja en una sola sesión. Es un trabajo más amplio. Yo creo que en este caso, desde la biodescodificación, desde el método que yo aplico, viendo la relación entre los padres y hermanos y hablando un poquito con la persona, puedo detectar muy fácilmente dónde está el problema. Pero ahí creo que son los psicólogos los que tienen que, con el tiempo, acompañar a esa persona a construir los recursos que le hacen falta para cambiar ese patrón de soledad a una comprensión y a poder empezar a establecer otro tipo de relaciones con los demás seres humanos. El gran engaño o autoengaño que se hace una persona abandonada es, no, yo ya estoy bien solo, ¿no? Cuando la Sí. persona se está diciendo esto, hoy en día está lleno el mundo de personas que viven solos, que son muy buenos trabajando, pero llegan a casa y tienen sus perritos, ¿no? Son las típicas personas que tienen gran empatía por los perritos, los gatitos, los animales, ¿no? Creo que es una de las expresiones de la vida de abandono. Estas personas que suben al Facebook perritos y gatitos y con mucha ternura, que está muy bien, están expresando que en ellos hay una herida de abandono. Entonces, aquí el aspecto de soledad es uno de los 3 aspectos que hablaremos hoy esta tarde. Refiere básicamente a una herida de abandono. Y esta herida de abandono hay que trabajarla y no es un trabajo fácil, hay que conocer cuáles son los ingredientes y expresiones de la herida de abandono y cómo se puede empezar a trabajar. Y creo que el trabajo es un trabajo que va más allá de la biodescodificación. Es un trabajo que
O pasa exacto. por unas consultas psicológicas o pasa por un trabajo de desarrollo personal. Perfecto, exacto, como un viaje interior de alguna manera, ¿no? Todo un autodescubrimiento. Y creo que nos Así es. estamos toda la vida en ese proceso de conocernos y conocer al otro. Cada vez uno va descubriendo cosas de uno que no creyó, que a lo mejor le gustaban, le apasionaban, ¿no? Sería importante, Eduard, también que empecemos a contextualizarnos un poco en este término de la ansiedad, ¿no? De la angustia existencial por temores conscientes o inconscientes de algo que va a suceder o no ha sucedido, y este miedo paraliza, ¿no? También lo platicábamos. Claro. ¿Cómo trascender un poco esta ansiedad, esta angustia? Y específicamente todavía estamos en una etapa residual, a veces también muy activa de la pandemia, que creo que fue un antes y un después que pudo marcarnos a nivel psíquico y emocional muchísimo a todos, me incluyo. Muchísimo, Exacto, muchísimo. unos cambios, unos patrones, se revivieron cosas, se sanaron a lo mejor en otras personas, otras, ¿no? Hubieron cosas muy positivas, pero también cosas muy fuertes y duras que dejaron una huella Claro. anémica y emocional en las personas. Entonces, ahora hay una fase a lo mejor en algunos de ansiedad, de angustia, ¿qué va a pasar? Y aunado a veces a una soledad acompañada o a una soledad interior, a una soledad emocional, y yo lo vivo mucho con algunos de mis pacientes que me expresan, ¿no? A veces esta preocupación frente a su vida, frente a alguna relación de pareja que no está funcionando bien, frente a qué van a hacer con su proyecto de vida, y por eso también un poco surgió este tema del día de hoy. Y creo que toda esta base que comentas biológica y esta base de empezar a descubrir desde algunos ancestros y desde mi infancia qué pasó, creo que también, vuelvo, repito, se complementa muchísimo con el trabajo a nivel de procesos mentales, a través de el vínculo de apego sano con papá y con mamá, la imitación o el modelamiento que yo haya tenido de ellos, y ahora como adulta, qué nuevas estrategias yo puedo aprender para resignificar, que es otro término que también nos irás a regalar tu concepto, resignificar, darle un nuevo significado a aquello que sigue siendo a lo mejor todavía un poco traumático, doloroso, o como me decía una paciente hoy, yo lo quiero enterrar en el pasado para no recordarlo, pero apenas lo Mm, empezó a llorar. ¿Ves? Entonces creo que ahí hay unas heridas muy profundas que no queremos que sangren, y pues es mejor dejarlas allí en el baúl de los recuerdos para no revivir o no hacerle frente a esa herida, ¿no? Entonces, volviendo un poco al concepto de ansiedad y estrés, angustia, nos gustaría también un poco que nos contextualices cómo lo percibes tú o cómo lo defines dentro de tu área de estudio, ¿no? Dentro de la terapia que realizas, por ejemplo. sí. Para entender lo que es la ansiedad, primero hay que entender lo que es el miedo. Entonces, Exacto. cuando contemplamos lo que es o indagamos lo que es el miedo, encontramos que el ser humano tiene dos tipos de miedo. El primero es un miedo biológico, es un miedo natural, es el miedo de que de repente aparece una bestia en el bosque y tienes que salir corriendo o subirte a un árbol, Claro. ¿sí? El miedo biológico, de alguna manera, está ahí para asegurar nuestra supervivencia. Por lo tanto, tiene un fin positivo, ¿de acuerdo? Ahora bien, el ser humano, que es algo maravilloso, tiene un aspecto que es muy peligroso y es la capacidad de imaginar, de anteceder, de prever, ¿de acuerdo? Entonces, eso convierte el miedo de que el jefe, por ejemplo, en el ser humano moderno, el miedo de que el jefe me despida, despierta las mismas áreas de estrés, despierta en las hormonas, las glándulas empiezan a liberar la misma hormona, el cortisol, la hormona del estrés, que si estuviera delante de un mamut o delante de un tigre de dientes de sable o delante de un animal prehistórico. O sea que, aunque el ser humano ha evolucionado, la realidad actual queda asociada a las memorias más ancestrales de cuando estábamos en las cuevas. De modo que, ante una situación de estrés actual, se activan partes de nuestro cerebro
más primitivas, dando el mismo resultado que si estuviéramos ante una amenaza de muerte. Entonces, cuando la persona vive un estrés con una realidad con la novia o con el padre o con el jefe, en realidad se están activando unas situaciones de supervivencia que nos permiten entender el porqué del estrés, por qué nos ponemos tan estresados ante una situación que no debería ser así. Y es por esa razón que nuestro cerebro arcaico sigue estando vigente y las realidades actuales nos las conecta con situaciones del pasado, de peligro, de muerte. Entonces, por un lado está el miedo y por otro lado, cuando hemos grabado una situación traumática con un aspecto, ese aspecto ha sido digamos, grabado en nuestra mente con todos los elementos que estaban en esa escena. Por ejemplo, si una muchacha, hoy he atendido a una muchacha que fue casi violada a los 12 años, creo que era. Wow. Entonces, esa muchacha cuando entra en esa habitación y el vecino empieza a tocarla y tal, su inconsciente graba todo lo que había en este momento en el ambiente, el olor, la temperatura, los colores, la mirada del hombre, el deseo, ¿me entiendes? Entonces, cuando esa muchacha, años más tarde, viva en un momento que hay en el ambiente algo parecido a lo que había ese momento, puede ser el olor del perfume que utilizaba ese hombre. De repente tiene un novio y el novio se pone el mismo perfume y entonces su inconsciente conecta inmediatamente la realidad del novio con lo que vivió cuando tenía 12 años. Entonces se despiertan todas las alarmas. Entonces una situación de ansiedad quiere decir que la persona ha vivido una situación traumática en el pasado y que en la realidad inmediata hay elementos que están despertando el peligro, están disparando las alarmas de lo que sucedió antes. Entonces, la persona racionalmente dice, pero ¿por qué me siento así? Si estoy bien, no me pasa nada. Pero hay algo en el ambiente que despierta las memorias de lo que pasó antes y entonces la persona vuelve a conectar con una situación de miedo, de parálisis, de ansiedad. Exactamente, hay una ruta neuronal que recuerda el evento. Cuando se busca sanar ese evento, Edward, a través de una terapia de biodescodificación, que obvio no se puede explicar en un momento tan breve, pero la base fundamental para hacer una programación o una sanación, si le podemos llamar de esa manera, ¿en qué consistiría? Por ejemplo, en un caso como el que mencionas de esta chica o de otra situación en particular. Bien, y el primer paso siempre es comprender. El comprender, cuando te cae el 20, eso ya muchas veces es el 50% de la sanación. Sin embargo, nosotros siempre vamos al momento del conflicto. Hay que regresar al momento del conflicto y liberar a través bueno, primero hay que hacer una relajación profunda, preparar a la persona, acompañarla a ese momento. Cuando hacemos la relajación profunda, las constantes, la frecuencia cerebral disminuye y eso permite que podamos abrir la puerta al inconsciente. Entonces la persona a veces ha vivido un trauma muy fuerte y no se acuerda que vivió ese episodio porque el inconsciente lo bloqueó y la persona no tiene registro de haber vivido esa experiencia. Cuando hacemos la relación profunda, eso abre pie a poder acceder al inconsciente, a que la persona se vuelva a encontrar con esa escena y en ese caso la acompañamos a que libere lo que le faltó, o sea, por un lado a que reviva y libere la carga emocional, pero por otro lado a que exprese normalmente lo que le faltó decir ante esa situación, que es lo que le termina de liberar la carga. Wow. Por ejemplo, esta mañana he tenido una paciente que vive con ese estrés, ¿no? Ese estrés de un acontecimiento del pasado. Entonces, cuando le ayudas a liberar esa carga, la persona llora, lo que sería, hay una lágrima que nosotros la llamamos el resentir. El resentir es cuando la persona se pone en contacto con ese momento y libera esa carga. En ese momento se da una lágrima y esa lágrima es oro, porque esa lágrima libera toda esa carga. A partir de ese momento, la persona es como si se hubiera quitado un peso de encima. La Total. persona
la persona se siente liviana, la persona siente que algo dentro de ella se ha liberado. Ujú. Eso por un lado. O sea, por un lado tenemos que ir al momento que en la vida de la persona se generó lo que nosotros llamamos el conflicto programante. ¿Sí? Es el momento que el programa que ya trae la persona, las personas nacen con programas. Esos Ujú. programas se reactivan, ya Sí. sea por incidentes parecidos o Ujú. por una situación de estrés. Entonces, eso es la parte que nosotros trabajamos en lo que llamamos la línea de vida. Vamos al pasado en la vida de esa persona, que normalmente es en la juventud o en la infancia. Pero Excelente. después hay que hacer un trabajo en el árbol. ¿Por qué? Porque Ujú. nuestras vidas Sí, sí, sí. siempre representamos un rol que alguien ya vivió antes de nuestro árbol. Y normalmente es en la línea de los abuelos. En la Ujú. línea de los abuelos, a través de las fechas, nombres, algunos aspectos, nosotros comparamos y vemos con cuál de los individuos tiene más resonancia el paciente. Ujú. Normalmente es con uno de los cuatro abuelos, pero por ejemplo en mi caso, yo Exacto. represento a un tío abuelo que era cura. Entonces hay que ver también aquellos, además de los abuelos, los que no tuvieron hijos, ya porque fueran curas o porque fueran solteros o por alguna razón no tuvieron Qué hijos. interesante. Porque estos también van a ceder su bagaje emocional con todos sus problemas y todos sus traumas a los hijos o nietos de sus hermanos. Las historias no se pierden. Aunque la persona no tenga hijos, la historia sigue más allá a través de las generaciones. Wow. Se sigue repitiendo hasta que alguien no llega y la empieza a ser consciente, a cortarla, ¿no? ¿Verdad? Cuando ya se La corta, se... gente, sí, la gente hace así, ¿no? Como tú cuando decías hace un momento, vino una paciente y me dijo, entiérrame esto, ¿no? La gente, a mí el término cortar no me gusta. Siempre digo, Sí, está de moda, ¿eh? O sea, toda la gente que ha escuchado algo de biodescodificación viene y dice, oye, Eduard, por favor, córtame este programa. A mí no me gusta el término cortar porque no me parece correcto. Me sí, gusta más el término transformar, porque las transforma. cargas de dolor son energía y la Claro. energía es transformable. Entonces me gusta más el término transformar. Cuando a la luz de la conciencia la carga es transformada, la persona se libera. Se libera. Qué importante esa palabra, liberarse, que también tiene que ver mucho con el soltar y precisamente con el resignificar, el perdón también. Creo que es un proceso vital, el perdonarse uno por lo que no pudo, por lo que fue, lo que no fue, y no Claro, quedarse anclado en el pasado, porque a veces nos quedamos mucho allá y nos cuesta volver al momento presente. Yo creo que ahí es bien valioso esto que estás comentando y en el ejercicio que comentas de la línea del tiempo, que precisamente es uno de los que más trabaja la programación neurolingüística, creo que vamos de la mano para que el paciente permita a través del discurso verbalizar el dolor, llorarlo, si resentirlo, como bien lo comentas, poderlo exorcizar a través de esas lágrimas que también son sanadoras de alguna manera y que nos correcto. recuerdan, exacto, y que nos recuerdan, casi siempre nos conectan con nuestra niñez, que por eso me parece tan valioso, y una niñez que a lo mejor no es consciente de que esta línea la vienen cargando de un linaje anterior, como bien lo comentas, y hago alusión a este libro de los acuerdos, ¿no? De los acuerdos que inconscientemente hemos hecho con papá, mamá, abuelos, bisabuelos, y sin saberlo, nosotros o ellos lo han perpetuado a través del tiempo y las generaciones, ¿no? Hay familias que todas tienen un mismo patrón y eso no es casual. Entonces creo que aquí lo que es la programación neurolingüística o desprogramación más bien tal vez, el tema de la meditación que comentas, llevar a la persona a un estado de apertura física y de conciencia para que pueda llegar a este momento. El mindfulness, por ejemplo, nos permite mucho centrarnos en el hoy, en el ser conscientes, pero también nos permite meditar un poquito de aquellas cosas que hay que sanar, quizás de una manera regresiva, pero más en el hoy, más en este día de hoy, que es lo único que yo tengo, que no se va a volver a repetir nunca porque es un momento indeleble, o sea, exclusivo. ¿Cómo yo puedo hoy sanar aquello, pero ya previo lo identificado con esta terapia que se complementa ambas
psicología con biodescodificación, porque te permite, como dices tú, llevar la persona a ese estado, hacerlo un poco más consciente, exorcizar, sacar y por ende ir sanando, ¿no? Incluso algo muy, muy valioso que ustedes manejan y nosotros llamamos somatización, ustedes lo trabajan a través de los órganos y su relación directa con la emoción. Me parece esa parte también bien valiosa, Edward, cuando tenemos una enfermedad gástrica, tensión muscular, que es lo que nos da asociado al estrés, asociado a la ansiedad, que incluso lo iba a mencionar rápidamente en los síntomas de opresión, no puedo respirar, los ataques de pánico que van muy aunados al estrés, a la ansiedad. Cuando se identifica el malestar físico, ustedes también tienen esta capacidad de, a través de ese dolor, a nivel biológico, llegar a A través identificar del que... síntoma, Exacto. a través del síntoma tenemos codificado todo el cuerpo. Hammer nos dio este legado. Tenemos codificado todo el cuerpo, entonces sabemos a través del síntoma qué está pasando en la vida de la persona. ¿Cuál es el aspecto con el que no está terminando de lidiar correctamente? Exacto. Para los que no conocen el doctor Hammer, si no me corriges, Eduardo, un neurólogo, no sé si también él tuvo una subespecialidad en psiquiatría o en psicología y que permitió a través de varios estudios, tú mismo lo comentas en uno de tus vídeos de tu canal de YouTube, toda esta patología que él asoció a una pérdida emocional y a la manifestación casi muy pronta de una enfermedad física, como fue en su caso, ¿no? Con su esposa y con su hijo que muere, ¿no? Sí, Hammer vive una situación trágica, pierde un hijo de 18 años y al cabo de un mes aparece en el cuerpo de su mujer y de él un cáncer. Exacto. Entonces ellos entendieron que tenía que haber una relación y investigó y sacó las 5 leyes que explican la relación entre un síntoma y una situación de vida. El síntoma de una enfermedad grave y una situación que vivió en la vida de manera traumática. Entonces él hizo esta relación tan interesante que nos permite hoy en día curar de manera muy rápido un cáncer, una enfermedad grave, una enfermedad autoinmune o cualquier tipo de enfermedad. Ese es el valor de la biodescodificación y es lo que permite curar un cáncer en 3 sesiones, por ejemplo, o en 2 sesiones, una alergia en una sesión. Ese es el milagro, ¿no?, de la biodescodificación. Las personas, claro, las personas cuando van al médico y el médico les dice que tienen un cáncer, en el momento se apanican y no saben qué hacer, se ponen en el lado de la medicina alopática, ¿no? Pero realmente este sería el momento en que el paciente debería ir al biodescodificador. ¿Por qué? Porque cuando el médico te da una noticia de este calibre, en ese momento se genera un segundo impacto emocional. La persona vuelve a vivir un segundo trauma y entonces eso la lleva a más patologías. O sea, tú vives una situación con tu pareja, eso te genera un síntoma. Vas al médico y te tienes un cáncer de seno y en este momento tú empiezas otro segundo proceso de dolor, que es el miedo a morirme, o el miedo a no ser bonita porque me van a cortar un seno, Claro. o el miedo a la desvalorización porque ya no voy a ser mujer, o lo que sea. Ahí depende de los programas que trae la mujer. Entonces, ese es el momento que habría que ir a un desprogramador, porque él le trabajaría el conflicto de diagnóstico más el conflicto que ha vivido con su pareja. Y ahí la importancia de la biodescodificación, que es que las enfermedades graves, cuando el terapeuta le atina, es una cosa que se resuelve muy rápido. Es mucho más rápido resolver una enfermedad grave que no resolver algo de carácter, por ejemplo, algo de tener mal genio, tener tendencia a la soledad, ser tímido, todas estas cosas se pide más tiempo, pide un trabajo interno. Por eso, a título personal, siento que es indispensable que la sanación vaya acompañado de un trabajo interno. Y ahí es donde entra la meditación. Pero no solo la meditación es fundamental para que la persona vuelva a reconectarse con su alma, eso es fundamental. Que muchas personas viven completamente desconectadas. Muchas personas les preguntas qué es lo que más te gusta en la vida, no lo saben. Exacto. Es muy triste. Tiene una visión. Y refleja que son personas
A lo mejor cuando eran chiquitas se la pasaron pues haciendo sí, haciendo lo que querían los demás, haciéndolo. Voy a ser muy, muy buen estudiante para que papá y mamá estén contentos y me voy a olvidar de mí mismo. Ujú. Entonces, las Sí, sí. personas graban este programa y se pasan toda la vida tratando de gustar a los demás. Eso te Ujú. desconecta completamente de tu alma. O sea que por un lado es el tema de la meditación, pero por otro lado Ujú. hay otro aspecto que es fundamental, tanto para el estrés como para la ansiedad, como para muchas cosas, y es el aprender a gestionar las emociones. Ese Sí, es qué un trabajo importante. al que yo, ¿cómo? Qué importante, Eduard, que lo menciones, la regulación emocional que nos cuesta. Exactamente. O sea, cuando vivimos un enojo, cuando vivimos un miedo, una tristeza, la tendencia natural del ser humano es a reprimir, a esconder, a evadir, a hacer cualquier cosa, a culpar al otro. La persona que no toma responsabilidad de su vida, cuando aparece una de estas emociones, la tendencia es a culpar al otro, a culpar al presidente, a culpar al padre, a culpar a la pareja. Eso no nos va a liberar. Lo que nos va a liberar es que tomemos responsabilidad de lo que estamos sintiendo, porque lo que estamos sintiendo ahora tiene que ver con las cargas que todos traemos del pasado. Entonces, tomar responsabilidad de eso, asumir que traemos esas heridas, Ujú. conocerlas y aprender a gestionar la energía de la emoción que despierta esa herida, me permite hacer una transformación en mis cargas. Y eso Exacto. no solo es bueno para liberar la carga, sino que sirve para construir conciencia. Porque en el momento que un ser humano abraza la emoción y en lugar de tratar de entenderla o de analizarla, simplemente la sostiene, la mira y la respira, en Ujú. ese momento lo que está entrando en juego es la atención. Y la atención es la conciencia. La conciencia es el aspecto más sublime del ser humano, Ujú. es el aspecto más grande. Y ese Claro, aspecto tiene que ser desarrollado. Y la mejor vía para desarrollarla es el dolor, es el dolor de las emociones, es el dolor de la existencia. La vida está llena de momentos de dolor. Ahora mismo en este año hemos pasado todos una situación difícil de incertidumbre, muchas bastante. personas han perdido el trabajo, han Sí, tenido que replantear su vida, hay mucho miedo, incertidumbre. Y si sí, eso puede ser visto, que las personas ante esta situación de estrés se les han ujú. despertado sus programas, todos traemos programas. Yo he Totalmente. visto muchos, ¿verdad que sí? Sí, total, exacto. Entonces hay personas que han revivido el miedo a no tener para comer, otros han revivido el miedo a perder, no sé, la familia, otros han vivido el miedo a la soledad, otros han vivido la misma soledad. O sea, la situación que hemos vivido ahora ha disparado muchos problemas. Mucha gente se ha enfermado. El mismo Ujú. aislamiento no es nada positivo. El No, aislamiento va en contra de la plenitud humana porque somos puramente. seres comunitarios, somos seres sociales, necesitamos el cariño, poder explicar cómo nos sentimos, ¿no? Las mujeres, las amigas se reúnen en un bar y se pasan 2 horas hablando, cada una explica lo que siente y se Sí, desahoga, ¿no? claro que sí. Los hombres Ujú. también, con los amigos a echar una chela y nos desahogamos Ujú. y Sí, damos nuestras opiniones y nos sentimos arropados por las personas que nos quieren y eso tiene un valor tremendo, el sentir que alguien te escucha y que alguien te apoya o que te da la razón, simplemente exacto. te hace sentir tranquilo, ¿no? Y eso es importantísimo. La Importante. pandemia nos ha aislado, no, el ser humano. Hay dos necesidades básicas del ser humano, que es amar y sentirse amado. Qué Y bonito, por eso sí. es tan importante las relaciones humanas. Son difíciles. Hoy Ujú. en día es muy difícil la relación de pareja y muchas personas ya ni la entran para no vivir el conflicto. Y sin embargo, ahí está el aprendizaje. Hemos venido a crecer, hemos venido a vivir el conflicto y a trascenderlo. Entonces, necesitamos herramientas para transformar las emociones, para transformar el dolor y para poder crecer. Y Exacto. ahí yo recomiendo mucho una meditación que está colgada en mi página web o en Sí. mi canal de YouTube, es la meditación del atardecer. Todos necesitamos que Qué bonito. antes de ir a dormir deberíamos hacer un repaso a lo que ha sucedido ese día e irnos a dormir limpios, porque si no, no descansas. Pasas la noche Total. en una pesadilla
Y al día siguiente estás abatido, estás desmotivado y no tienes ganas de seguir viviendo. Entonces, Ujú. es muy importante limpiar, ir limpiando todo lo que va sucediendo en tu día a día para levantarte con ganas y seguir viviendo, creciendo y aprendiendo, que para eso estamos aquí. Claro que sí, Eduard. ¿Nos puedes recordar un paréntesis el nombre de tu canal en YouTube? ¿Cómo apareces? ¿Cómo te Justo podemos como, encontrar? como Eduard Gilbao. Eduard Ok, Gilbao. ok, perfecto. Va, se los dejamos luego en los comentarios para que puedan Sí. ingresar o un link directo yo les dejo para que puedan entrar allí. Y también en caso de que pues en algún momento necesiten contactarte en tu Instagram, ¿cómo apareces también tú, Eduard, para los que no te conocen Sí, aún? soy como Eduard Gilbao. Eduard-Gilbao. Ok, perfecto. Bien, esto que estamos tratando de profundizar o reflexionar, porque sabemos que el tiempo es corto para un tema tan denso y tan Así es. importante, es que la persona se responsabilice de su proceso, ¿no? Quiera dar el Sí, que paso, la quiera, persona exacto, La persona necesita herramientas para responsabilizarse. Es un proceso, ¿verdad? Que ustedes los sí, psicólogos también saben aportar. Es darle las herramientas para que vaya poco a poco haciéndose dueño de su vida, de sus emociones, de todo. Y aquí claro, aquí hay un tema que no hemos tocado, pero que es fundamental, y es tener un propósito, una vida con totalmente, un plan de propósito, vida. Sí, un plan de vida. Una vida con propósito es una vida feliz. Y eso es exacto, fundamental. Y es excelente, fundamental Eduardo. porque cuando tú tienes claro aquí en tu mente hacia dónde vas y estableces una dirección, Ujú. entonces es doblemente importante. Por un lado, porque todos tus miedos y resistencias aparecerán fuera y podrás trabajarlos y transformarlos. Y por Ujú. otro lado, verás el milagro que es que cuando sostienes algo en tu mente, la vida te va trayendo hacia donde tú te estás dirigiendo. Y eso te hace sentir arropado por la vida, te hace sentir que la vida tiene un sentido y que estás caminando en la dirección correcta. Y es fuente de satisfacción, de plenitud, de motivación, no es lo que da sentido. O sea que el propósito da sentido a tu vida. Con el Claro. propósito, tú puedes desarrollar los dones que Dios te ha dado, los puedes poner al servicio de los demás. Para esto estamos aquí, para contribuir. Claro que sí, qué valioso que mencionas la parte espiritual, independientemente de la parte religiosa, la conexión que haya con un ser superior del cual yo me siento anclado para poder continuar, ¿no? Siempre la PNL menciona anclas, debes agarrarte, aferrarte a algo que te motive a continuar y esta visión o propósito de vida te permite levantarte con un para qué, ¿no? Quizás tal vez un por qué, se lo preguntan muchas personas, pero un para qué hago, qué sentido tiene, esto irá a pasar, me iré a quedar siempre así, que es nuestra duda Claro, constante, pero yo creo que mira que son unos pasos bien bonitos, parecidos a los de la gestación, el nacimiento, y paso a paso caminar, la edad adulta, la vejez y finalmente como la muerte, que es renacer, es de empezar, como comentábamos, para irlo concluyendo un poco, mirar desde nuestros ancestros, mirar desde ese árbol genealógico heredado, mirar desde esta patología que está saliendo en mi cuerpo, cómo me está diciendo qué hay en mí, cuál es la angustia que me genera esta claro, situación, dónde la estoy canalizando y hacer una terapia mínimo unas sesiones, yo digo que deberíamos todos tomar de biodescodificación, independientemente o aunado a la terapia psicológica, que sin duda nos va a hacer un aporte también muy valioso, pero necesitamos de raíz sanar muchas cosas, porque por ejemplo, una técnica como la inteligencia emocional, que es maravillosa para la regulación emocional o el mindfulness, nos ayudaría siempre y cuando estemos yendo a la raíz y sanando o habiendo ya sanado, si es posible, ese elemento primario que lo generó. Si no, va a ser unas técnicas que ayuden unos segundos, unos minutos, unos días, si acaso, y luego volveremos a nuestro estado, porque no hemos ido a la profundidad. Entonces, qué importante también ir teniendo esta conciencia de que sí tenemos que ir como a bucear un poco hacia atrás, no para quedarnos anclados en el pasado, sino para ver que hay que sanar y poder continuar, como dices tú, resignificando el proceso de vida, ¿no? Entonces claro. creo que es valioso.
tenerlo en Eso cuenta. que has apuntado ahora es fundamental porque la percepción que tenemos de la vida en este momento está contaminado por las situaciones de dolor que vivimos en el pasado. Entonces, el Totalmente. reto del ser humano precisamente es poder vivir la realidad tal cual es, porque no percibimos la realidad tal cual es. La percibimos contaminada por amenazas y por miedos de todo lo que vivimos en el pasado. Alguien que Ujú. ha tenido un problema con una mujer que ha tenido un problema con un hombre, ahora no puede ver al hombre como lo que es, lo va a ver bajo la amenaza de lo que pasó. Y el reto del ser humano es poder vivir la realidad tal y como es sin la interferencia del pasado. Entonces vamos Exacto. al pasado para liberar y poder vivir el presente plenamente. Wow, perfecto. Y para eso, este estudio y esta conexión también con esa niñez interior es muy bonito, ¿no? Yo lo veo en las terapias con mis pacientes o conmigo cuando conecto yo, ¿cómo se siente hoy este niño o esta niña frente a esta situación? Inmediatamente te envía hacia atrás, ¿no? Cuando tenía 4, 5 años, 6 años, pasó, se fueron, me dejaron, me abusaron, lo que venías platicando, ¿no? Como el caso de tu paciente, y es ahí donde está el clic y todos los días lo corroboro, todos los días con mi terapia de mis pacientes. Entonces, creo que es importante todos y todas que nos están escuchando, que van a ver este video después, se den la oportunidad de tomar este espacio terapéutico de sanación, que puedan también llevarlo de la mano con estas otras técnicas valiosísimas, como las que hemos mencionado, programación, mindfulness, inteligencia emocional, en fin, habiendo ya empezado un ejercicio inicial interno de identificación biológica y emocional y ancestral de dónde vienen estos patrones. Eduard, como bien lo comentas, y para eso nos gustaría también que ustedes nos dejen sus preguntas, sus comentarios, nos las pueden dejar en un mensaje Claro, en el Instagram, sea de Eduardo o en el mío, y pues invitarlos, muy próximamente les estaremos avisando las fechas para realizar un curso breve. mucho. Podemos ahondar en estos temas y ustedes pueden inscribirse y podemos hacerlo ya sea online o presencial en su momento para los que estén aquí en Cancún, en Playa del Carmen o los que estén fuera, también lo pudiéramos ver a través de las redes sociales o de otras plataformas. Entonces, pues Así es. creo que vamos un poco concluyendo el Sí, yo tema. solo quería decir que afortunadamente cada vez hay más gente que entiende que la terapéutica no es para la gente que está mal de la cabeza, la terapéutica es para estar y vivir mejor. Yo Claro, tengo muchos pacientes ahora jóvenes, sí. gente que están en la empresa, gente dinámica, comerciales, empresarios, que se dan cuenta de que, bueno, que han vivido una parte de 20 años, 30 años de su vida, ven los errores que han cometido y se dan cuenta de que está la posibilidad de estar mejor. Y es cuando llegan a la consulta. Esta gente son los que más avanzan porque tienen la actitud correcta de vivir una vida más plena, ¿no? Creo que de eso se trata. Exacto, de eso se trata. Qué importante, Eduard. Entonces queremos ir de alguna manera concluyendo, dejándoles algunas pautas eh, que ustedes se puedan llevar, ¿no? Que creo que una de las primordiales es permitirse la oportunidad de estos espacios terapéuticos, ¿no? Para identificar estos elementos. ¿Qué pudiéramos recomendar un poco rápidamente, por decirlo así, Eduard, a las personas que están pasando un proceso, sea de soledad afectiva o simplemente emocional, de un proceso de estrés agudo por cualquier situación que no sepan a lo mejor manejar en su momento, y el tema de la angustia, la ansiedad? ¿Cómo pudiéramos ayudarles un poco conjuntamente con la terapia a estas personas? Bueno, yo veo que las personas cuando entran en un conflicto emocional muchas veces se cierran, ¿no? Se cierran a los amigos, se cierran a muchas cosas y viven su dolor dentro de ellos. Y son los que piden ayuda, los que salen rápidamente de la situación. Creo que ahí la clave está en darte cuenta de que lo que te está pasando e ir a buscar ayuda. Exacto, Es como si te cayeras en un agujero. Te caes en un agujero, lo primero que tienes que hacer es gritar a ver si hay alguien por ahí que te pueda sacar. exactamente. Esa es la clave, porque los terapeutas hoy en día hay una cantidad de herramientas brutales para hacer un cambio rápido en la persona, ¿no? Entonces, sí vale la pena ir a buscar ayuda.
Ujú. Claro Eso es que lo que sí, permite. recomendaría, que las personas fueran a buscar ayuda. Ujú. Sí, Sí. sin duda. Y eventualmente también que inicien algún proceso de meditación o respiración básica en lo que encuentran alguien que les pueda entrenar y ayudar, darse la oportunidad al Sí, menos de una vez al día, si es sí, posible, pausar y hacer una sí, respiración consciente donde puedan sentir estoy vivo, agradezco, estoy en este sí. lugar, empezar a Pero tomar un fíjate poquito. una cosa, fíjate que sobre eso mucha gente, hablo con la gente y les pregunto, ¿tú alguna vez has meditado? Me dicen, sí, yo hago las meditaciones guiadas de YouTube. Y no hay nada malo con las meditaciones guiadas de YouTube, pero es como, no sé, es la diferencia entre hacer un vuelo, no sé, aventarte con un paraguas de un primer piso y volar unos pasos, o agarrar un avión e irte al otro lado del mundo, ¿entiendes? Ujú. Entonces, recomiendo que las personas que quieran entrar a la meditación busquen un sistema, busquen un maestro, busquen una Es- guía, busquen un sistema, que hagan un curso de fin de semana, o hay algunos que son gratis, otros valen poco dinero. Aquí en México están los Ishayas, están los de Diksha, están estos de la respiración, ahora no me acuerdo cómo se llaman, que son cursos Ujú. gratis. O Sí. sea, hay muchas vías que funcionan muy bien, son vías sencillas que Ujú. permiten entrar en contacto con la experiencia de la meditación. La experiencia de la meditación no es una experiencia de estar alguien ahí acompañándote y dejando que te tranquilices, sino que es el espacio de trascender. Trascender significa que Diosito viene y se instala por un momento en tu corazón, lo hace brillar y sientes un gran bienestar. Y tener esa experiencia vale la pena, es lo que diferencia un ser humano que simplemente vive la vida como un zombie o un ser humano que realmente abre las puertas a la vida. Entonces sí recomiendo a las Exacto. personas que agarren una técnica y que le den una oportunidad. En algún momento ese milagro va a suceder y vale la pena verlo bien. Claro que sí. Pues excelente, excelente conclusión y que menciones también esta parte espiritual me parece supremamente valioso. En su momento haremos seguro una segunda parte también para platicarles un poco de la experiencia que tuviste en tu aprendizaje en la India y los viajes que pudiste realizar. Luego lo platicaremos seguro sin duda en un segundo encuentro, Me daría que nos mucho vayas a gusto. claro que sí, en el que nos vas a acompañar y por lo pronto pues vamos a quedar al pendiente para enviarles toda la información en su momento y inscribirse a el curso taller breve que vamos a realizar para ustedes. Les deseamos a todos una feliz noche, les agradecemos en el alma por acompañarnos, por dedicarnos este tiempo y mantenerse conectados. Tenemos varias personas que nos están mandando saludos, que nos han hecho algunos comentarios y les agradecemos nuevamente por su apertura y su tiempo. Eduardo, ¿algo más para despedirte? Pues agradecerte, Adriana, agradecer tu pasión por hacer que distintas disciplinas se conozcan y que veamos cómo se complementa la psicología con la biodescodificación. Excelente, Eduard. Sí, siempre tener esa apertura de que no es solamente una disciplina o ciencia la que aporta, sino que hay todo unos elementos maravillosos que pueden aportarnos en el día a día. Y bueno, una feliz y excelente noche para ti. Muy bien, agradecerte, Adriana, haber creado este espacio y mando un Gracias a abrazo ti. a todos los que estuvieron aquí, a todos los que van a ver el vídeo.